Vamos a dejar que el Espíritu tome el control de este momento. Te invito a que cierres tus ojos. Deja que Dios hable a tu corazón. Ese corazón seguramente sediento, ese corazón tal vez lastimado, tal vez herido por muchas cosas, por la batalla, por la guerra que has tenido durante el tiempo que tienes caminando con Jesús. Hoy Dios quiere sanarlo. Hoy Dios quiere confortarte y fortalecer tu vida. Deja que Él te abrace este día. Deja que Él te haga sentir su presencia en esta mañana. Él está contigo, está cerca, está dentro de ti. Señor, gracias por estar conmigo. Gracias por estar presente en todo momento. Gracias porque aunque pareciera que las cosas estuvieran difíciles, imposibles para nosotros, tú siempre estás con nosotros, mi Dios. Te rogamos que tú sigas confortando nuestra vida, sigas fortaleciéndola, nos sigas hacer sentir tu presencia. Tal vez los afanes de este mundo nos han distraído mucho, que hemos dejado de pensar menos en ti, Señor, y más en el mundo. No permitas que cualquier cosa me distraiga de tu propósito. Si tú me elegiste, si tú me llamaste, porque hay un plan, hay un propósito de ti, Señor, y yo soy parte de ese propósito tuyo, mi Dios. Que este tiempo de tan peligroso que está en el mundo, tú me has encomendado ser luz y sal. Tú me llamaste para tu obra. Tú me has llamado para que yo hoy me ponga a tus órdenes y esté aquí siendo perfeccionado en todo, y por todo y para todo. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra todos los días de mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi ministerio, porque es tuyo, es para ti, es para honrarte y glorificarte. Que tu Espíritu Santo hoy me siga preparando, me siga capacitando, me siga añadiendo aún más de ti, Señor, porque quiero agradarte todos los días de mi vida. Gracias por los corazones que tú enviaste esta mañana, mi Dios. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Estamos viendo las figuras retóricas que habla Pablo justamente como mentor de Timoteo. Y hemos hablado que Dios nos compara con un soldado, con un atleta, con un labrador. Hoy vamos a ver cómo Dios nos compara con un obrero, con un maestro. Parte de esa predicación de la mañana la dimos y vamos a continuar, nada más hay que retomar el contexto para que entremos todos en el mismo sentido. Quiero que me acompañes en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que es tan importante que te sigas preparando, que te sigas capacitando en la palabra de Dios para que tú puedas ser ese obrero que no tiene de qué avergonzarse cuando se presente delante de Dios. Y decíamos que lo que se tiene que evitar todo maestro, todo obrero de la palabra es justamente estar involucrado en vanas palabrerías, en palabras personales, en comentarios subjetivos. ¿Qué pienso? Yo creo, yo digo, me imagino que... No, eso suéltalo de tu vida. Eso no funciona, no sirve. Tú tienes que decir qué es lo que dice Dios. Dios dice esto, Dios quiso decir esto, y es lo que tú tienes que aprender justamente a enseñar la palabra, y tienes que capacitarte para ello. No puedes tú decir, búscalo en la Biblia, llévalo a la Biblia, llévalo al pasaje, y que entienda el pasaje de lo que quiere decirle Dios a ese corazón sediento. Y para eso tienes que prepararte, tienes que estudiar. Tienes que aprender a trazar bien la palabra de Dios.
Tienes que ser claro en lo que Dios dice. Por eso tienes que dejar esas vanas palabrerías que muchas veces nos pasamos hablando más de nosotros, hablando más de situaciones vacías, sin propósito, sin el deseo de edificar, sino más bien a veces usamos más la palabra de Dios para bienes personales, lucrativos. Y eso no es lo que Dios quiere. Él quiere ser exaltado a través de su palabra, por medio de lo que tú hoy enseñes. El mensaje debe de ser claro, tiene que ser preciso. Por eso hablamos de sana doctrina, porque la sana doctrina te lleva a una salud espiritual que muchos necesitamos. A veces estamos más enfocados, y no está mal, en tener una buena dieta, hacer ejercicio, dormir lo que tengamos que dormir, cuidar el cuerpo. Está bien, pero pocas veces nos enfocamos en una higiene espiritual. Y para que tengas una higiene espiritual necesitas justamente la palabra espiritual, de esa limpieza que solamente la palabra puede limpiar en ti. No puedes estar en contacto con la palabra de Dios cada que se te ocurra, cada vez que tengas ganas, cada vez que de repente estés de buenas. No, tiene que ser todos los días. Aun cuando tú no quieres estar con el Señor, tienes que estar ahí con el Señor. El enemigo te va a decir, no es el tiempo, date un tiempo, date un año sabático de la palabra. No, esto no es correcto. Porque tú y yo necesitamos todos los días que Dios hable en nuestra vida. Ahora bien, en el versículo 17, muchas veces, dentro de esas palabras que tú usas, dentro de esa enseñanza que tú estás dando en tu vida, muchas veces dice aquí, y su palabra carcomerá como cangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Aquí está poniendo Pablo dos personas que estaban siendo falsos maestros en la doctrina del apóstol. Hay muchas cosas que tú tienes tiempo caminando con el Señor y enseñas lo que no se te ha enseñado, enseñas otras cosas que no es lo que tú has aprendido. O tú lo quieres enseñar como tú crees que tiene que ser la enseñanza y no como lo manda Dios. Y muchas veces tus palabras vienen siendo como carcoma, como cáncer, que destruyen, que no edifican. A veces te prestas más que tus palabras sean usadas para lastimar, para humillar, para destruir, en lugar de usarlas para edificar. Y es lo que tú tienes que aprender justamente en este día. Los falsos maestros eran especialistas en contaminar corazones. Y mucha gente es especialista en contaminar corazones, en lastimar. Y tú les preguntas, ¿por qué me lastimas? ¿A poco te lastimé? O sea, no están conscientes de lo que hablan. O tal vez le quieren jugar como al vivo, decir, es que no me di cuenta que te lastimé. Entonces, ¿por qué no pensaste antes de hablar? ¿Qué dice la palabra? Que seas pronto, ¿para qué? Para escuchar. ¿Has aprendido a escuchar o te la pasas interrumpiendo? ¿Has aprendido a que la gente termina de hablar y dices, bueno, guardo silencio? Es el tiempo de modo silencio. No hablo, escucho, razono, medito, pienso lo que dice Dios de lo que yo estoy escuchando y voy a la palabra para que sea Dios el que hable a través de mí en lugar de hablar yo. ¿O eres pronto para hablar? Es muy importante eso. Si Dios nos dio 2 oídos es porque tenemos que ser más prontos para escuchar. Y si nos dio una boca es para que seamos tardos para hablar. Entonces los falsos maestros de aquellos tiempos de Pablo se encargaban de falsificar la palabra, de contaminar, hablaban con mucha contaminación, con mucho cáncer. ¿Tú conoces a alguien que habla muchas palabras altisonantes, malos consejos, malas actitudes, sus tonos de voz, cómo se escuchan, cómo te hacen sentir? ¿O cómo te sientes como oyente ante estas personas que hablan? ¿Cómo te sientes? ¿Están edificando tu corazón? ¿Están edificando tu vida? ¿O te sientes agredido? Pocas veces nos ponemos a pensar si lo que yo dije fue edificable o trajo veneno, o trajo destrucción en el oyente. La gente que habla justamente el versículo 17, que hablan palabras que carcomerá como cangrena, son personas que enseñan para
destruir. Lo decíamos en la mañana, hay mucha gente que te enseña de lo que no se debe de hacer. Y hay gente que es experta de enseñar lo que no se debe de hacer, de lo que no se debe de practicar. Y es triste eso. O sea, es triste que alguien tenga que estarte enseñando de cómo no tienen que ser las cosas. Y lo más triste, aquellas personas son las que están desviadas de la verdad. Vean lo que dice, ¿qué pasó con estos dos hombres, Himeneo y Fileto? Dice el versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. En ese entonces, mucha gente cuando estaba conociendo el Evangelio, ellos tenían una gran esperanza, como muchos de nosotros la tenemos. Hoy estamos orando por aquellos corazones que no conocen de Cristo. Y dentro de la misericordia de Dios, le damos gracias de que Cristo no haya llegado ya. Por aquellos corazones que todavía están perdidos. Y muchos son corazones muy cercanos a nosotros. Hijos, padres, hermanos, esposo, esposa. Hay mucha gente que está cercana a nosotros y que todavía se resisten en conocer de Dios. Y en el amor de Cristo queremos que no se pierdan eternamente. No es, perdieron el avión, bueno, compras otro. Ay, se ponchó la llanta, ya no llegué. No importa. Aquí estás hablando de la eternidad, de la eternidad. Triste sería entonces que tú enseñes algo incorrecto, que ellos decían que la resurrección ya había pasado. ¿Cómo que ya pasó? Sí, ya, nada más no importa. No existe. No sirve. ¿Tú qué opinas? Porque es un principio bíblico. La resurrección es un principio bíblico. Todos estábamos, cuando llegamos a Cristo, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Y qué pasó? Dios nos resucitó espiritualmente, ¿lo entiendes? Estábamos muertos. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio vida en Él. ¿Cuándo comenzamos a vivir? Cuando Cristo entró en nuestras vidas, cuando Él nos justificó y hoy nos está santificando. Si tú no enseñas eso, estás enseñando entonces incorrectamente, te estás comportando como todo maestro falso. ¿Cómo es que tú dices que eres una persona que naciste de nuevo si yo veo un fruto en ti totalmente igual como hace tiempo que te conozco? Sigues diciendo malas palabras, sigues engañando, sigues transando, sigues mintiendo, sigues enojándote, gritas, te enojas, me golpeas, me dices y dices que ya resucitaste de nuevo. ¿No? O sea, tenemos que aprender esa parte de nuestra vida. Si realmente resucitamos, entonces tenemos que buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que no seas tú que te estés desviando de la verdad. Porque la línea es muy delgada, muy delgada. Entre el decir y el hacer hay una gran diferencia. Tendré que ser congruente. Si tú lo dices es porque estás convencido de que lo estás viviendo. No me digas algo que no estás viviendo porque no lo creo. Es muy claro cuando de repente alguien te dice, te amo. Y volteas a ver, ¿es en verdad? Sí, te amo. Sí, te amo. Aunque te ofenda, aunque te lastime, aunque te golpee, aunque te humille, aunque te quite, aunque te haga, yo te amo. Pues no me ames tanto. Prefiero que no me ames. Porque no eres congruente con el amor. ¿O a qué amor te estás refiriendo? ¿Cuál amor tenemos que practicar? ¿Qué amor? El amor del mundo, el amor a través de regalos, diamantes.
carros, ropa, viajes, comida, porque gente demuestra su amor de esa manera, por cuestiones materiales y no a través del amor de Cristo. Y eso es una gran diferencia. Vean lo que dice, ya Pablo había sido muy insistente con esto. Pablo ya lo había dicho antes a Timoteo. Si tú me acompañas a la primera carta a Timoteo, ¿qué le había dicho Pablo a Timoteo ya con anterioridad? Vamos al capítulo 1, versículo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ya Pablo le había dicho a Timoteo que tuviera mucho cuidado de no replicar justamente eso de los falsos maestros. Dejas la palabra y quieres enseñar cosas personales, tus experiencias, que no tienen nada que ver con lo dicho por Dios en su palabra. Y mucha gente es experta en hablar de sí mismo, de sus éxitos, de sus logros, de sus alcances, de sus profesiones, de sus títulos. Yo soy doctor, yo soy licenciado, yo soy ingeniero. ¿Y eso importa? ¿En el reino de Dios eso importa? Y mucha gente le da más peso a eso que de decir soy un hijo de Dios. Porque eso es hoy, mañana y por la eternidad. Para los que vamos a estar allá. Amén, muy bien, ya aprendieron. Hay muchos que habían dejado el camino recto de la fe. Ya Pablo lo había dicho. Aquí mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Vean lo que dice aquí. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quiénes? De los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes te entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aguas con eso. Mucha gente blasfema. Y mucho tiene nada que ver con ser hereje, que tampoco no es bueno, el que tú blasfemes, que ya lo hagas con conciencia de pecar. Ya estás tú pensando lo que vas a decir y cómo lo vas a hacer. Y aquí dice que los entregó a Satanás simplemente, en otras palabras, para entenderlo en nuestros tiempos, dejó de ser su cobertura, Pablo, de estas dos personas. Hoy en día eso ya no aplica mucho, pero para Dios sí. Miren, cuando en una iglesia las cosas no se hacen conforme a lo dicho por Dios, que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios y que mucha gente comienza a conducir como quiere, al final cuando hay una exhortación de parte del pastor, mucha gente se siente lastimada, se siente agredida y se va de la iglesia y busca otra iglesia. Hoy en día es así. Y piensan que se están escondiendo como Jonás de Dios. Dicen, pues ya, el pastor ya, con permiso, no me gustó que me haya exhortado, me voy a buscar a otro pastor. Y yo pregunto, ¿así es? Ya no me gustó que él esté mi papá, me voy a buscar otro. ¿Es así? No pregunté de esposo, porque eso sí está bien. No me gustó este esposo, busco otro, ¿no? Es otra cosa. No, no es así. En los tiempos de Pablo, cuando Pablo dejaba de ser la cobertura de esas almas, eran entregados a Satanás y con toda la autoridad dada por Cristo a todo apóstol. Hoy tenemos una autoridad como pastores. Y pregúntate esto, para aquellos que tienen más de un pastor, porque sienten más bendecidos. Es que yo, es que pastor, déjeme decirle que no es el único que invito aquí a casa. Yo tengo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, hasta Z pastores en la casa. Y cuando se me ofrece nombre, aquí los cito todos, para tener más bendición aquí en casa. No es así, no es así. Porque cuando llegue el príncipe de los pastores, él va a preguntarle, ¿a qué pastor de ti?
Si yo soy confrontado, si soy exhortado, si alguien tiene que preguntarme de alguien de ustedes, es porque hay una intimidad, hay un acercamiento, hay una comunicación personal entre el pastor y la oveja que me permite entonces saber quién es esa persona o esa oveja delante de Cristo. Y sé por qué estoy orando por esa oveja, porque esa oveja ha tenido la confianza, el amor en Cristo, que me permite entonces conocer su corazón y sus luchas. Y por eso estamos orando por ellos. Y entonces esas ovejas que han sabido serle fiel a Cristo a través del pastor, entonces el pastor podrá contestar sin problema de aquellas ovejas que se congregan justamente bajo la cobertura del pastor. Es la gran diferencia. Pero si tú tienes hasta 3, 4, 5 pastores, ¿a quién le va a preguntar Cristo? Es importante eso. Y eso lo digo porque hoy en día es tan fácil que tú te puedas desconectar y conectarte en donde tú te encuentres, como en el aeropuerto. Al aeropuerto que tú llegues tienes un lugar donde poderte conectar con tu teléfono. Y no es así. Dios puso un orden y en ese orden tienes que establecerte. Por eso estamos hablando de que no podemos desviarnos de la verdad. Es verdad que hay una sola iglesia, pero es verdad también que hay iglesias locales que conforman una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Luego entonces quiere decir que si Dios me puso en determinada iglesia o en determinado redil a cargo de un pastor, quiere decir entonces que hay un orden y sobre eso se tiene que mover justamente el alimento y el espíritu de esa oveja que necesita. Aunque en varias iglesias esté el Señor y esté el Espíritu Santo y haya palabra, pero en cada redil haya palabra precisa y exacta para la oveja que radica en ese redil. Así tienes que aprenderlo, tienes que enseñarlo. Es que me quiero cambiar de iglesia. ¿Qué dirías? ¿Qué consejo dirías? Es que no me gusta tu iglesia y por eso no voy a tu iglesia. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería el argumento bíblico? Para eso tienes que saber, tienes que aprender y tienes que tener discernimiento. Si un hijo te dice, no me gusta tu iglesia, por eso no voy, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que no te gusta de Cristo? No, de tu iglesia. ¿Qué es lo que no te gusta de Cristo? Tenemos que enseñar la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres, es lo que dice la palabra. Y los falsos maestros solamente hablaban de ellos, para ellos y por ellos. Y si yo no conozco la Biblia, y si no me he puesto a estudiar la Biblia, va a ser fácil que alguien me dore la píldora. ¿Qué quiere decir? Que me confunda. O que me enseñe otras cosas que no son bíblicas. Entonces, si regresamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo, dice entonces el versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Quién de aquí ya resucitó, espiritualmente hablando? Eso es bien importante. ¿Quién estaba muerto y ahora está vivo? ¿Quién? Luego entonces, eso para mí me dice, si alguien me dice, yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, entonces para mí quiere decir que ya resucitó en Cristo. Colosenses. Capítulo 3. Versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así, sí, pues habéis resucitado con... ¿Se dan cuenta cómo está escrito? No dice en o por,
con Cristo. ¿Qué significa? Si Él ya resucitó, yo resucité en Él. Si Él no hubiera resucitado, en vano estaríamos hoy enseñando justamente el Evangelio de Cristo. Porque es un principio básico de la fe. Ahora bien, sigo leyendo. Buscad entonces, los que ya resucitaron, buscad entonces las cosas del mundo. Así dice. Entonces estamos viendo un mundo al revés. Porque buscas más las cosas del mundo que las cosas de arriba. ¿Qué es lo que te tiene tan angustiado? ¿Qué es lo que te tiene con tanta ansiedad? ¿Qué es lo que te tiene tan preocupado? ¿Qué es lo que te tiene que te quita el sueño? ¿Qué es? Los versículos, pastor. Los versículos. No me quita el hambre. No, ya tengo 3 días sin comer porque estoy aprendiendo versículos. Me quita el hambre estar preparando devocionales para enseñarlos, pastor. Ese es mi verdadero afán. ¿Es así? ¿Qué es lo que te está impidiendo justamente el poder hoy demostrar que eres una persona nacida de nuevo? Si tú ya resucitaste, tienes que estar buscando, tienes que estar buscando las cosas de arriba. Aquí dice, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. ¿Dónde? Sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poner la mira en los afanes de la vida. No dice así. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu vida? No me señales a tu esposo, no me refiero a esa vida, ni a tu esposa, no. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Quién lo dijo? Cristo. Donde está tu corazón, ahí está tú. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué estás en tanta ansiedad y en tanto estrés? Seguro que no está Cristo ahí. Están otras cosas que te están quitando justamente tu paz, tu gozo, tu alegría, tu tranquilidad. ¿Qué es? Hace tiempo que tienes caminando sin gozo. Hace tiempo que tienes caminando sin tranquilidad, sin paz. De todo te alteras, de todo te enoja, todo te ofende. No puedo decirte nada porque luego lo contestas de manera agresiva, a la defensiva. Y lo clásico, ¿eso te enseña el pastor? ¿Eso fuiste a aprenderte a la iglesia? Pues por eso no voy. Y Cristo dice, ¿yo qué culpa tengo? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Luego entonces, si ya resucitamos en Cristo, con Cristo, por Cristo, para Cristo, entonces tiene que haber en mí, en esta resurrección, si es que existe en mí, un fruto. ¿Dado por quién? ¿Dado por quién? Gálatas capítulo 5, vamos a Gálatas. Capítulo 5. Versículo 22 y versículo 23 que seguramente tienen subrayado. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas virtudes son? 9 virtudes. Quien ya resucitó de nuevo tiene que entonces reflejar estas 9 virtudes. Y justamente el Espíritu Santo está reproduciendo el carácter de Cristo a través de estas 9 virtudes en tu vida. ¿Cuánto amor tú derramas?
cuánto gozo, cuánta paz, cuánta benignidad, cuánta bondad. Tu templanza es: no me enojo, he decidido no enojarme, he decidido no contestar mal, he decidido hablar con amor y con palabras de ternura, he decidido, porque es templanza, o no lo estoy haciendo. Entonces me estoy convirtiendo en alguien que está enseñando algo que no vivo. Tienes un hermoso huerto en tu casa, pero ningún árbol da fruto. Árboles bonitos, frondosos, bien cuidados, cercados, regados, con mucha luz, pero en el año no dan nada de fruto. Y yo pregunto, ¿sirve el esfuerzo, el cultivo, tu cuidado, tu dinero, todo lo que estás invirtiendo en cada árbol? ¿Sirve? ¿Quiénes son esos árboles plantados en corrientes de agua? ¿Quiénes son? Los que estás cultivando, los que estás enseñando, los que estás amando, los que estás dirigiendo, los que estás conduciendo. ¿Quiénes son? Que hace tiempo no tienen ya ese fruto que habla justamente Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Entonces tenemos que trabajar esa parte, amados. Porque es muy fácil señalar a quienes no son buenos maestros o son falsos maestros. Y yo no quiero exaltar a los falsos maestros, quiero exaltar a los buenos maestros, aquellos que usan bien la palabra de verdad, porque de ellos yo aprendo. Porque ellos me ayudan a mantenerme en el camino correcto. Amén. Es lo que yo necesito hoy en día. Y tú tienes que prepararte justamente para ser ese obrero que dice Pablo, que usa bien la palabra de verdad, que la usa. No que la dice, no que la memoriza, sin dejar de memorizar y sin dejar de hablar, la usa perfectamente, la traza muy bien. Y la única forma que yo he aprendido es que tú la digas tal como quiso decirla Dios. Ahora bien, ¿qué dice para aquellos que ya resucitamos de nuevo? O ya resucitamos, perdón, los que estábamos muertos y hemos resucitado. ¿Qué dice la palabra? Aquí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Estoy en Gálatas 5, 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, aquellos que ya nacimos de nuevo, hemos decidido crucificar nuestros deseos y nuestras pasiones, nuestros deleites, nuestro mal carácter, nuestra mala manera de vivir ya está crucificada con Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. Y la única forma que yo he aprendido a andar en el Espíritu es a través del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos mucho trabajo, mucha tarea, hay que trabajar esas áreas, esas virtudes y cultivarlas y que den fruto en nuestra vida. ¿Estás escuchando algo diferente? Dios sigue ahí hablando a tu corazón. Dios realmente quiere hoy hablarte a tu corazón. El mensaje que tú escuchas aquí todos los domingos debe ser un mensaje de edificación, un mensaje cristocéntrico, un mensaje que hable de Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Yo estoy aquí por Cristo y tú llegaste aquí por Cristo. Ahora trabajemos para Cristo.
Y por eso te está perfeccionando el Señor para que tú trabajes a través de Él. Trabaja en ti para que luego Él trabaje a través de ti. Y eso lo vimos apenas. ¿Cuándo Dios te hizo el llamado? ¿Cuándo Dios te llamó? ¿Hace cuánto? ¿Hace 15 años? ¿Hace 12 años? ¿Hace 2 años? ¿Hace 20 años? ¿Hace cuánto Dios te llamó? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a aplicar ese ministerio? Moisés primero tuvo que pasar por el desierto, 40 años en el desierto, fue perfeccionado en el desierto y después comenzó su ministerio. Cristo fue llamado desde el vientre de María. Fue perfeccionado hasta los 30 años. Pasó por el desierto 40 días, 40 noches estuvo en ayuno, llega al desierto y comienza entonces ahí a aplicar su ministerio, porque después de que él fue tentado por el diablo, a partir de ese momento dice que fue, ¿qué? Bautizado. Y notan lo que dijo Dios sobre su hijo. ¿Qué dijo? Fíjense qué interesante. Dios habló de Jesús antes de que comenzara su ministerio. Ya estaba complacido. No dijo cuando terminó su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo y por eso fuimos escogidos. Él sabía quiénes iban a estar justamente con Él en la eternidad. Él lo sabe. Pero no hace nada por modificar o influir para que tú recibas a Cristo. Eso es algo personal. Sino qué chiste sería que ya Dios ya sabe quiénes son y quiénes no son. Y pues bueno, no. La palabra enseña que porque de tal manera amó Dios al mundo, sino dicho, porque de tal manera amó Dios a algunos. Y así nos dice la palabra. Dice, porque de tal manera amó a Dios, ¿a quién? ¿Y qué es el mundo? Todos los integrantes humanos del mundo. Para que todo aquel que en Él cree, ahí entonces hay un filtro, hay una condición. Y la pregunta es, ¿todos creen? La respuesta es sí. Tú decidiste creer, es diferente. A ver, voy a preguntar otra vez. ¿Adán creyó o no creyó? Sí creyó porque fue creado con ese corazón de fe. Pero él decidió ¿qué? Desobedecer, dejar de creer. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Creyendo. Luego entonces, ¿por qué has dejado de caminar con Cristo? Porque has dejado de creer. Y por eso tienes que estar aquí los domingos, y en teología, y en varones, y en mujeres, para que la misma fe se siga fortaleciendo. Porque eres nueva criatura. Y toda nueva criatura necesita fortalecer su fe. Es tan fácil dejar de caminar con Cristo. Es tan fácil dejar de orar, es tan fácil dejar de leer, es tan fácil dejarse de congregar. Es bien fácil. Y si alguien me dice lo contrario, miente. Porque ya no te he visto todos los domingos aquí. Ya no te veo en varones. Entonces, ¿qué necesito? Necesito no despegarme de la vid. ¿Y la vid quién es? Cristo. Si es que ya nací de nuevo. Es lo que tenemos que enseñar. Si hoy tú esperas que alguien llegue a Cristo, quien tú estés orando, tienen que ver primeramente ellos en ti, justamente el fruto de la resurrección espiritual en ti. Si no, nunca van a llegar. Y eso es lógico, eso es como muy de un sentido común. ¿Alguna vez alguien me habló de Cristo? Estando en la secundaria, me acuerdo, que fue mi primer contacto,
con alguien que supone que conocía el Evangelio. La secundaria. Y fui invitado a una iglesia bautista, estando yo en la secundaria. Y yo recuerdo perfectamente que el pastor dijo desde el púlpito: bienvenido seas tú que nos visitas por primera vez. Yo no entendí nada. ¿No? Está bien. Se terminó el culto. Salimos, me fui con quien fui invitado, fue una familia, y nadie se acercó a mí para compartirme de Cristo. Nadie me dijo nada. Pero bueno, quedó aquí grabado en mi corazón. A lo mejor en ese momento fui sembrado, años después. Aquí estoy. Pero si Dios te agenda corazones a tu vida, ¿cómo vas a enseñar el Evangelio? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Desviándote de la verdad, como muchos? Porque la línea es muy delgada. El que tengas una Biblia en casa, el que venga los domingos, se necesita más compromiso, mayor compromiso, mayor compromiso, mayor compromiso. Y no voy a dejar de insistir, mayor compromiso. El pastor quiere verte más y quiere ver en ti un crecimiento. Si más tienes ya caminando un buen tiempo con el Señor, yo necesito verte crecer más. Si tú no creces, no va a crecer nadie en tu casa. Eso es un hecho. Vamos nuevamente a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. ¿Sobre qué descansa la fe? ¿Sobre qué descansa la fe? ¿Cuál es tu objetivo de fe? ¿Cuál es tu objetivo de fe? Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿En qué descansa la fe? ¿Cuál es su base sólida? Si alguien te pregunta a ti, ¿dónde descansa tu fe? Papá, dime, ¿dónde descansa tu fe? ¿Qué le vas a contestar? Mamá, ¿dónde descansa tu fe? ¿Quién es tu objetivo de fe hoy en día? ¿Qué le vas a contestar? ¿Qué pasajes vas a usar? ¿Qué pasajes vas a usar que usa bien la palabra de verdad? Ese es un verdadero obrero, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le vas a decir? ¿Y cómo vas a respaldar tu argumento? Por respuesta. Hoy quiero confrontarlos a ustedes porque tienen que hacerse maestros de la palabra. Y si yo me voy a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, aquí Pablo habló justamente del fundamento. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 11. ¿Cuál es el fundamento de tu fe? Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de tu fe? ¿Quién es tu objeto de fe? Cristo. No hay otro fundamento, no existe otro fundamento, solo es
Cristo. Ahí lo dice claramente. Entonces, si regresamos nuevamente a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Claro, ¿por qué? Porque la iglesia, su iglesia, está fundamentada en la roca. Y la roca es firme. La roca es estable. La roca es fuerte. Y cuando tu fe es estable, firme, fuerte, no hay nada que te pueda mover justamente de ahí. Ni el mundo, ni Satanás, ni tu carne, porque está fuerte tu fe. Vamos a ver Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso cuando dice Pablo, el fundamento de Dios está firme, porque sabe exactamente dónde está descansando su iglesia, en la roca, que es Cristo. ¿Quién nos enseñó eso? ¿Desde cuándo se enseñó esa parte? ¿Quiénes fueron asignados para la enseñanza justamente del Evangelio? Los apóstoles y los profetas. ¿Dónde lo dice? Que usa bien la palabra de verdad. En la Biblia, pastor. Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo dice, seguro que lo va a encontrar. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Versículo 20. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia por eso es un lugar firme, estable, columna y baluarte de la mentira, de la verdad. Si tú quieres conocer a alguien de verdad, aquí lo puedes encontrar. Si puedes encontrar amigos, aquí es un buen lugar de encontrar buenos amigos de verdad. Si no tienes amigos, pregúntame. Yo te digo quién puede ser tu buen amigo o tu buena amiga de aquí. Y mira que estamos en un proceso de crecimiento. No quiere decir que todos están aptos para ser amigos en este momento, porque están creciendo justamente en áreas de su vida donde no les permite ser buenos amigos. Qué complicado, ¿no? A ver, pastor, ya no entendí. Pues claro. Hay gente que le gusta el chisme y ya nació de nuevo, pero sigue bastante con el chisme. Si tú le cuentas algo a esa persona, seguro la iglesia lo va a saber, toda completita. Y no es para que tengas ni preocupación, ni mucho menos, simplemente para que te pongas a orar por tus hermanos en Cristo. Porque unos tendrán problemas de chisme, pero otros tienen problemas de mentira. Otros tienen problemas con pornografía, otros son adúlteros, otros fornican, otros roban, otros son infieles. Entonces todos tenemos aquí trabajos, tenemos mucha cosa que trabajar con el Señor, o sea, para que nadie se sienta que, no, ya Dios terminó conmigo. Entonces, ¿qué es aquí? ¿No? O sea, lo digo con esto porque sí tenemos que trabajar. Y sí, Dios te va a mostrar aquellos corazones que ya están puestos para ser esos buenos amigos. Y que seas frecuentes con ellos. Y que no te van a ser infieles y no te van a quedar mal. Sí los hay. Pero se encuentras aquí, no en el mundo, aquí. En un futuro, de aquellos que tienen hijos pequeñitos, aquí está el futuro esposo y la futura esposa de tus hijos. Aquí.
aquí los vas a encontrar. Porque dependen de la palabra de Dios, dependen del Espíritu Santo. Aquí los vas a encontrar, aquí están siendo formados, aquí y en casa. Amén. Para que no estés poniéndolos ahí en el periódico y en internet. Tengo hijo de 20 años, ¿quién lo quiere? Busco novia, con buen dinero, ojos azules, 1.20, ¿no? 1.90. No, bueno, no, digo la verdad, ya ven, LGTB, ¿qué dice? Más uno, ¿no dice así? ¿Qué dice? LGTB más uno, ¿qué significa? Lo acaban de poner el más uno, ¿qué significa? Que ya están pidiendo tener una intimidad con niños. Ah, sí. ¿A poco les parece extraño a cómo está el mundo? O yo preguntaría, ¿que no saben que eso ya existe hace más de 20 años? Nada más que estaba oculto. Pero ya como ya el mundo es tan permisible, ya las cosas inmorales son legales, no creo que al rato no pase el que digan, sí, ¿cuál niño quieres? ¿Cuál niña quieres? ¿Cuál quieres? Aquí está el catálogo. ¿Duele? ¿Preocupa? Por eso necesitamos ser luz. Y no salirnos de el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tengo muchas cosas que hacer. Por eso esto no es un club social. La iglesia no es un club social. Si alguien la ve como un club social, está mal. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un lugar donde se habla la verdad, el fundamento de la verdad. Y donde están realmente transformando los corazones de piedra a corazones de carne, de una esfera de desobediencia a una esfera de obediencia. Una esfera de pecado a una esfera de santidad. Y todos estamos trabajando en eso con el Señor. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Subraya ese pasaje y aprende de memoria. La iglesia es baluarte, es columna, es soporte de la verdad. Aquí se habla solo verdad, la palabra de Dios. Luego entonces dice, regresamos otra vez al versículo de la segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Aquí la pregunta obligada tendría que ser, ¿Dios me conoce? Claro, porque es un Dios omnisciente. Sin embargo, la pregunta va un poco más profunda. ¿Dios me conoce? O sea, partimos de un Dios omnisciente que todo lo sabe, todo lo conoce. Luego entonces, Él sabe quién es Israel Mercado, porque es Dios. Pero si la pregunta nuevamente es de parte de Dios, ¿yo te conozco? Si me la hacen una segunda vez, no puedo decir, amén, amén, sí. No, a ver, tengo que meditar. Tengo que ver qué dice la palabra respecto a la palabra conocer, conocimiento. Y no está hablando de un conocimiento intelectual. Nadie se salva por conocer a Dios. ¿O sí? Nadie se salva por conocer a Dios. Luego entonces, ¿a qué conocimiento se está refiriendo? Si tú vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10,
vamos a ver a qué conocimiento se refiere que Dios conoce a los que son suyos. Es bien importante eso. Él conoce a los que son suyos. Y eso me habla de propiedad. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, 10:14, dice así: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo es el buen pastor. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. No está hablando de un conocimiento intelectual. Yo te pregunté, ¿quién es el buen pastor? Y la mayoría dijo, Cristo. Eso cualquier persona lo dice. Cualquier persona que crea en Dios dice, sí, yo sé que creo que vino Cristo, vino a salvarnos de los pecados. Es lo que te dice generalmente. ¿Eso lo salva? ¿Por conocer eso lo salva? No. Te salva lo que dice justamente el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué significa? Han aprendido a tener una intimidad con su buen pastor. Vamos a bajar de nivel. Si ese hijo que está en tu casa, tan solo por decir que eres tú el papá, ¿lo conoces? ¿Y él te conoce? Yo pienso que no. Aunque el hijo diga, tú eres mi papá, o eres mi mamá, o tú eres mi hijo, eso no me garantiza que haya un conocimiento entre ellos. Aunque sea padre e hijo. Aunque sea el buen pastor y oveja. Yo me considero oveja del Señor. ¿Está bien? ¿Pero esto te hace ser oveja del Señor? Porque más abajito dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a bajar al mismo nivel. Si un hijo no ha aprendido a seguirte, es porque no te conoce. O no has hecho para que te conozcan y lo conozcas. Y hay que trabajar mucho nosotros en esa parte del liderazgo. Un liderazgo espiritual, no secular. Hay gente que es muy buena como líder, muy buena como líder. Hay gente, por eso tienen grandes posiciones, directores, gerentes, dueños de empresas, porque han sido buenos líderes. Pero eso no los lleva a la eternidad. El ser líder espiritual es otra cosa completamente diferente, porque tendrías que estar reflejando al mejor líder que ha existido en el mundo, que se llama Cristo. Y para eso se está trabajar mucho. No tan solo decir, yo te conozco. Yo conozco al Señor porque Él me conoce a mí, porque tenemos intimidad. Y hay tanta intimidad entre el Señor que ha producido en mí fruto. Cuando tú tuviste una intimidad con tu esposo y tu esposa, hubo un fruto. Tuviste 1, 3, 4. Los hijos que Dios permitió. Esos son frutos de esa intimidad entre el esposo y la esposa. Y yo pregunto, ¿qué frutos tú tendrías que dar en función de la intimidad que tienes con Cristo? Para que digas que Él te conoce y tú lo conoces a Él. Y aparte, lo sigues. Hay tarea, iglesia. No se desanimen, hay tarea. Dios todavía no termina con nadie. Por eso están aquí ustedes, para aprender y para mantener alimentando su fe. Justamente para eso están aquí. Simplemente es una exhortación de amor. No te rindas, sigue corriendo, sigue caminando con el Señor. Y da ese fruto que Dios espera de ti. El cristianismo no es juego. El cristianismo no es un club social. El cristianismo es una persona que se llama Cristo. Es la gran diferencia hoy en día. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y no tiene nada que ver con ninguna religión. Se trata de una relación. Y esa relación tiene que ser íntima, cercana, 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 cercana. ¿Cuál es el desafío de este año que está por terminar?
¿Cuál es tu desafío respecto a Cristo y tú? ¿Cuál es tu desafío? Y lo tienes ahí en tu carro, lo tienes en tu cuarto, lo tienes en tu baño, lo tienes en el refrigerador, lo tienes en todo momento. ¿Cuál es tu desafío? Amarte como tú me amas. Y ese amarte como tú me amas no simplemente es de palabra, no es intelectual, tiene que ser vivencial. A través de mis hijos, a través de mi esposa, a través de mi esposo, a través de mi trabajo, a través de mi negocio, a través de mi colonia, a través de lo que yo estoy haciendo, tengo que demostrar realmente que debo de amar a Cristo como Él me ama. Si no es así, entonces, ¿cuál es tu desafío? ¿Tener más dinero, más bienes, más viajes, más carros, mejor economía? ¿Qué son tus desafíos? Otra vez diría Pablo, no mirando las cosas, no mirando las cosas, no mirando las cosas. A ver, vamos a la segunda carta a los Corintios y ahí terminamos. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 18. Aún no terminamos esta predicación, vamos a continuar. Tenemos que terminar justamente. Dice que Él conoce a los suyos y yo quiero que Él me conozca. ¿Y qué necesito para que Él me conozca? En la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 18. Pero quiero leer el versículo anterior. Vamos a leer el versículo anterior, el 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿alguien está tribulado hoy? Hay bien poquitos, somos bien poquitos. Ay, además, todos, ok. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiere decir que toda tribulación que tú tengas en tu vida te va a llevar justamente a esto, a que tengas cada vez más excelente, eterno peso de gloria. ¿Qué significa? Tú sabes que la tribulación que tú estás pasando es momentánea, es pasajera. ¿Quién dice amén? Amén. Pastor, pero yo tengo 3 años. Es momentánea contra la eternidad, es momentánea. ¿Sí? A eso se refiere. No me digas, ay, que tengo 20 años. Es momentánea. ¿Sí? Pero ¿qué te ha enseñado esta tribulación hoy en día? ¿O has estado viendo, estás clavadísimo en la tribulación? No tengo trabajo, no tengo dinero, me hace falta dinero, quiero más dinero. Y estás pensando todos los 10 años que tienes pensando en el dinero. Y la pregunta es, ¿qué dice el siguiente versículo? No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Por qué estás mirando el dinero? Cuando Cristo ascendió al Padre, los apóstoles, todos estaban así. ¿No? ¿Qué dijeron los ángeles? ¿Se van a pasar ahí todo el día? ¿Se van a pasar toda la vida así pensando, ya se fue? ¿Cuánta gente se la pasa mirando todo el día lo mismo? Pensando lo mismo, en la misma situación de ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, siguen pensando lo mismo. ¿Siguen clavados ahí? Yo dijera, si hace 2000 años pudiesen esos apóstoles estar ahí, estarían todavía así. ¿Y qué hubiera pasado? Haber dejado pasar 2000 años de su vida perdidos en nada. Y mucha gente justamente hace lo mismo. Tienes pues los ojos en nada, que no te vas a llevar nada. Porque estás mirando lo temporal. Dinero, casa, carros, puestos, empresas, terrenos. Ahí pone lo que tú quieras. Y no estoy diciendo que no trabajes, y no estoy diciendo que no hagas bienes, que también es otra situación. Todo tiene su... muy bien. Todo tiene su... muy bien, es cierto. ¿Tú sabes en qué tiempo te encuentras? ¿Cuál es tu tiempo? Yo te pregunto hoy a ti. O Dios te pregunta el día de hoy, ¿tienes un tiempo? ¿Sabes en qué tiempo te encuentras? Vete a Eclesiastés y vete al capítulo 3 de Eclesiastés para que sepas en qué tiempo te encuentras. Porque vivir una vida a destiempo, a ver, yo quiero pensar,
No tengo aquí ningún chiquito. Ah, sí, acá está. Santiago. ¿Dije bien o no? Santiago, correcto, Santiago. ¿Qué edad tienes, hijo? ¿Qué edad tienes? 14 años. Él está pensando casarse mañana. Y está afligido porque no encuentra una chica para casarse mañana. Tiene 14 años. Y está pensando en qué casa la va a poner, qué tamaño va a ser la casa, color de carro, en qué escuela van a tener los hijos. ¿Sí? Si él estuviera pensando eso, estaría pensando a destiempo. Y sería un error que estuviera pensando justamente eso, porque no es su tiempo. ¿Cuál es tu tiempo el día de hoy? A la edad que tú tienes, ¿cuál es tu tiempo? Váyanse a Eclesiastés, les va a ayudar mucho. ¿Qué tiempo estás? De repente veo ya personas como de arriba de los 45, 50 años y se empiezan a pintar el cabello, empiezan a ponerse atléticos, a usar ropa deportiva, acá juvenil, y hablan así más o menos como, ¿cómo te va? ¿No? Y yo pregunto, ¿fue tu tiempo? ¿Es tu tiempo eso? No quiero decir que no te sientas joven, son cosas diferentes. Pero el hecho de que tú te arregles para llamar la atención a otros, creo que estamos en un tiempo diferente. Eso se hace cuando uno tiene entre los 20 años, 25, uno se empieza ya a bañar diario, porque antes no nos bañábamos diario, ¿no? Ya nos lavábamos los dientes ahora sí, porque pues no tenía que oler bonito, a lo mejor se aprovechaba el hablar cerquita, ¿no? Eso era tiempo atrás. Hoy tienes un esposo, una esposa que ya no te importa arreglarte bien y verte bien y hacerla sentir bien. Porque no es el tiempo. ¿Estamos aprendiendo? Tenemos que aprender cuál es el tiempo. ¿En qué tiempo te encuentras el día de hoy? Y sobre esa parte que Dios te dé el discernimiento, te dé la sabiduría para hacerlo correctamente. Porque si no vas a pasar justamente como los apóstoles, mirando hacia arriba y no va a pasar nada en tu vida. El trabajo de Santiago es terminar la escuela. Secundaria. No tiene otra cosa que estar pensando que tener que terminar la escuela. Primero, para la gloria del Señor. 2, para el honor de sus padres. Punto. ¿Dónde voy a trabajar, pastor? ¿Seré yo gerente, director, dueño? Termina la secundaria. Primeramente la secundaria. Y después, pastor, ya puedo pensar. No, la preparatoria. Sí. ¿Me explico? Todo tiene su tiempo. Pero a veces pensamos que podemos ir en contra de ese tiempo. Y las cosas no son, porque todo hay un orden. Todo tiene un orden. Por eso cuando Abraham y Sara, Dios les dijo, van a ser padres, se voltearon a ver. ¿Qué te dijo a ti y a mí? ¿No? Claro, porque Dios lo dijo. Es el único que puede romper justamente el orden. Dios, porque es Dios. Punto. Y no cuestiones. Es Dios. Y se acaba el tema. ¿Sí? El único. De ahí todos tenemos que cuadrarnos para hacer su voluntad. Amén. Sí, ya sé que tienen hambre. Está bien, vamos a levantarnos ya pues. Vamos a... ¿Qué dije? No sé tarea. Tarea. Eclesiastés capítulo 3 es tarea. Del 1 al 8. Del 1 al 8. Qué bueno que están despiertos. Qué bueno que me gustó. Van a leer Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 8 y quiero que ustedes mismos detecten dónde me encuentro en ese pasaje. ¿En qué tiempo me encuentro? ¿Tiempo de sembrar o tiempo de cosechar? ¿Tiempo de vivir o tiempo de morir? ¿En dónde me encuentro? Quiero que lean todos. ¿Amén? Ahora sí, ¿nos podemos levantar? ¡Wow! Casi me estimulan a una tercera predicación. Yo contento y feliz. Cierra tus ojos. Abraza al que tienes a un lado. Abrácense. Muestren ese amor de Cristo. Es un abrazo santo.
Deja que Cristo te abrace. Sé que lo necesitas. Hace tiempo que no necesitas un abrazo de Cristo y lo tienes ahí a un lado. Cristo te está abrazando el día de hoy. Él te está haciendo sentir su presencia en este momento en tu vida y Él conoce justamente tus tribulaciones, lo que estás padeciendo. Él conoce tus enfermedades, Él conoce tu corazón. Este abrazo es una muestra de saber que Cristo está ahí contigo. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque cada vez que tú hablas a mi corazón, siento un calor por dentro, Señor, que aviva ese fuego dentro de mí. Cada vez que tú me hablas, Señor, siento una gran necesidad de hacer las cosas bien delante de ti. Cada vez que tú hablas a mi vida, Señor, avivas ese fuego. Avivas ese compromiso que algún momento yo dije que te iba a seguir todos los días de mi vida. Cada vez que tú me hablas, Señor, vuelves a recordarme que tú me llamaste para servirte, que tú eres primero en mi vida y que no hay más cosas importantes que tú. Cada vez que tú me hablas, Señor, haces que yo viva. Me siento vivo, me siento amado, me siento importante porque me hablas tú, Señor. Cada vez que tú me hablas, Señor, me recuerdas el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Cada vez que tú me hablas, Señor, haces que mi amor nuevamente regrese a mí y decir, Señor, perdóname si no te amo como tú te mereces. Cada vez que tú me hablas, Señor, hay algo dentro de mí que se quebranta. Quisiera abrazarte en este momento, Señor, y sentir tu presencia, sentir tus abrazos, Señor. Y escuchar tus hermosas palabras que dices, aquí estoy, hijo mío. Nunca te he dejado ni te dejaré. Y estaré contigo todos los días de tu vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Abrázame, Señor. Todos los días de mi vida necesito tu abrazo. Necesito sentirte, Padre. Y haz tu perfecta voluntad en mí. En mí, Señor. Solo en mí, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.